Saludos a todas y todos desde Voces y Contextos. Primero, brindamos una solidaridad y apoyo a nuestro compañero y camarada Sinar Suárez porque consideramos que la intervención del INE contra personas como él que se dedican al YouTube y demás, tenemos que cerrar filas. Que sepa los del INE que Sinar no está solo. Todos estamos con Sinar y todos vamos contra ese Instituto Nacional Electoral que es una Inquisición Nacional Electoral. Ya después tendremos un tema exclusivo para ellos. Saludos a todas y todos. Voces y Contextos, con el tema de hoy, escalamiento del conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, como sabemos, México dio una posición ante la ONU que fue bien vista por varios países y además creo que la postura del canciller mexicano es elemental, es fundamental y rescata los principios elementales del 89 de la Constitución, fracción 10ª. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra lo que se conoció como la doctrina Estrada. Vamos a dar el uso de la palabra al maestro Guadalupe Sánchez Jiménez. Bueno, primero que nada, en el mismo tenor que ha hecho el compañero abogado Porfirio Palestina, mostrar nuestra solidaridad con el compañero Sinar Sánchez, y yo quisiera poner como antecedente que efectivamente hay instancias legales para que haga valer su derecho, y bueno, esto tiene que ver fundamentalmente con un Twitter que hace la gobernadora de Campeche, refiriéndose a la vida escabrosa del señor Alito, y donde hace referencia a una diputada, pero finalmente es un retituar o un retitueo de una información en donde finalmente no la hace. Y entonces sí creo que el INE se excede de sus funciones porque finalmente lo que se está haciendo es informar. Y entonces nada más decir una cosa: una ley secundaria no puede estar por encima de un mandato constitucional como sería la libertad de expresión. Y luego el INE viola flagrantemente sus principios efectivamente de que debe ser garante de la Constitución, de que debe ser imparcial, debe ser objetiva y debe garantizar la legalidad. Y en ese sentido me parece que ahí el INE se excede en sus funciones, y que en todo caso el INE también tiene que asumir que la libertad de expresión en nuestro país es fundamental para la vida democrática del país. Por otro lado, bueno, no hay que olvidarnos tampoco del compañero Delfino, que se quedó varado ahí en la panga de Valsequillo y no pudo llegar. Un saludo desde acá. Bueno, ¿cuál es el contexto actual de la guerra Ucrania-Rusia y cuál es la posición del gobierno mexicano? Muy puntualmente el compañero Porfirio Palestina, el jurisconsulto Porfirio Palestina, hace alusión a las atribuciones del presidente constitucionales. Y si vemos bien ese artículo constitucional, habla de que el Estado mexicano debe asumir la idea fundamental de la conciliación por la vía diplomática de los conflictos internacionales. Debe prevalecer la legalidad, debe haber cooperación entre los pueblos, y sobre todo hace hincapié también a que no debe usarse también en la doctrina Estrada el uso de armas nucleares para desencadenar o para resolver conflictos bélicos. Esto es bien fundamental y había que decirlo porque
finalmente el presidente de la República recoge este espíritu constitucional, pero además de tradición política que ha tenido el Estado mexicano durante mucho tiempo. En ese mismo tenor, hoy sí el conflicto es de gran dimensión, sobre todo porque efectivamente en 4 o 5 localidades de Ucrania, efectivamente el gobierno ruso ha declarado el referéndum por causas históricas, políticas, y por qué no decirlo, porque en términos de la correlación de fuerzas ha avanzado, y hoy el gobierno ruso pues ha dicho que va a una escala mayor, y también ha dicho que hay esta posibilidad de usar armas nucleares. Y el gobierno de Estados Unidos ha dicho lo propio. Y creo que en ese sentido el gobierno mexicano asume su papel histórico de la doctrina Estrada a que los conflictos no deben de resolverse de manera bélica, y el canciller Marcelo Ebrard hizo lo propio en la Organización de las Naciones Unidas, y qué bueno que la voz de América Latina se hace resonar por medio del presidente de El Salvador, por medio del presidente de Colombia, de Argentina y de Chile. Creo que esto es bien importante decirlo, porque en el discurso y la narrativa de estos mandatarios hacen hincapié de manera categórica que hay una deuda histórica con los países de América Latina, mientras las grandes potencias están pensando en la disputa territorial y por el mercado. Y bueno, lo cierto es que hoy vemos que efectivamente, lejos de que la OTAN esté impulsando, o el gobierno de Estados Unidos fundamentalmente, una política de mediación, lo que está haciendo Estados Unidos es vender más armas, y sí hay que decirlo, ¿no? Como lo dijo el gobierno ruso de alguna manera, utilizando a los ucranianos como carne de cañón para la guerra. Y en ese sentido, la economía de guerra sigue siendo fundamental en la estrategia del capitalismo mundial, y quienes ganan son los grandes corporativos que producen armas en esta idea de la guerra. Por eso me parece que la estrategia o la propuesta que hace el gobierno mexicano se me hace coherente, aunque hoy los ucranianos digan, o su vocero aquí en México diga que esa tregua de 5 años es para beneficiar al gobierno ruso. A mí me parece que lo que hoy vemos es que, si bien es cierto el escenario está lejos de una salida diplomática, la propuesta mexicana reivindica los principios básicos de la política exterior mexicana en el sentido de la no intervención, y que deben resolverse los conflictos de acuerdo a estrategias de diplomacia y negociación. Gracias, maestro Guadalupe. Esto es muy importante porque tan solo con la intervención del canciller Marcelo Ebrard nos damos cuenta que 106 estados aprueban la posición de México, que las televisoras nacionales, que periodistas nacionales o los periodistas o televisoras que están, digamos, cooptadas por un sistema de capital, tal parece que quisieran ver a México destruido y quisieran que le fuera mal. Sin embargo, los hechos nos están poniendo que la política internacional de México se ha ido saneando. No puede compararse con la política de Vicente Fox, de Calderón o la de Peña Nieto. Y digo esto porque hay elementos que posteriormente vamos a ir mencionando. Maestro Indalecio. Bueno, antes de entrar al tema, sí me uno y yo creo que hay que explicar un poquito. Le llegó al maestro Sinar un requerimiento del Instituto Nacional Electoral. Ya estábamos comentando que es, y por cierto, es una nueva categorización que hace el licenciado Palestina, la Inquisición Nacional Electoral. Y realmente es grave porque están persiguiendo a gente que están persiguiendo y están haciendo, digamos, la vida imposible
para evitar la libre expresión que tiene nuestro compañero Sinar. Bueno, esa es una de las cuestiones que queríamos, el tema lo vamos a tratar un poco más amplio posteriormente. Y el segundo, pues las elecciones de Brasil de mañana. Es decir, bueno, hay que estar atentos, está interesante el proceso y creo que esperemos que gane Lula. Bueno, ya en el tema, ya lo habíamos abordado en una ocasión, esta es la segunda, y efectivamente se plantea el escalamiento de la guerra, porque no se ve con claridad que pueda haber una tregua. O sea, ya lo dijo Zelensky, Zelensky con relación al referéndum, están en contra, y no solo Zelensky, sino todo el occidente, ¿no? Entonces, creo que es decir, es increíble, pero es una guerra de nuevo tipo, es una guerra con todo el sello neoliberal. En el fondo, tanto en un caso como en el otro, están el negocio de las armadoras, de los productores de armas, y que están hostigando fuerte, digamos, están poniéndole mucha leña a la hoguera. Entonces, esta guerra de nuevo tipo la voy a caracterizar que es entre intereses del mismo capitalismo. Es decir, los rusos o Putin no es ni socialista ni un destacado demócrata, y también, digamos, todo el occidente, y está enturbiando, y es posible que efectivamente de hecho el escalamiento, es decir, las intervenciones de Zelensky y las intervenciones de Putin son muy claras, incluso muy fuertes con relación al uso de armas nucleares. Pero además, después de esas declaraciones, se han estado dando los sabotajes a los ductos de gas de los rusos. Y entonces, efectivamente, todo pinta a que va a escalar digamos, este conflicto, y que llega en un buen momento la posición de Obrador. O sea, yo creo que primero rechazamos la guerra, es decir, estamos en contra de la invasión. Segundo, los pueblos están sufriendo. Y tercero, efectivamente, por toda esta globalización, el efecto de esa guerra está repercutiendo por todos lados. En todos lados del mundo está pegando esa guerra. Entonces, al escalarse esto de la inflación, el crecimiento económico incluso va hacia la baja, es decir, los últimos datos de los organismos que hacen estos cálculos, incluso bajan el crecimiento de China, hay modificaciones en Estados Unidos, en Europa, ni se diga, y estamos en un panorama realmente crítico. Entonces, por eso fue oportuna la posición de Andrés Manuel López Obrador en la ONU. Y creo que efectivamente los periodistas, la radio, yo escuché en especial en radio, se burlaban hasta de la posición de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que qué se estaba metiendo en ese caso. Pero sí es muy importante tener una posición muy clara con relación a este conflicto, porque son de repercusiones mundiales. Bueno, yo creo que, es decir, dentro de esto, en este conflicto, una bandera que tiene Putin es el combate a los neonazis, y efectivamente en Ucrania avanzaron mucho los neonazis. Pero ahora lo más grave es que en toda Europa está avanzando la ultraderecha. En Suecia, digamos que habían tenido un parlamento, digamos, combinado de socialdemócratas, estaba la derecha y la ultraderecha.
los que impulsaban las políticas más sociales, pues acaban de perder. Es decir, en Suecia el Parlamento ganaron 3 escaños más los conservadores. En Italia, efectivamente, también, es decir, acaban de darse elecciones, y hay una persona, una mujer, Meloni, que yo la escuché y habla claramente de estar en contra de los matrimonios igualitarios, en fin, echa atrás, es decir, una posición ya no de derechas o de conservadores, sino es profascistas, ¿no? A pesar de que los medios, tanto, o sea, internacionales como nacionales, le bajan el tono, ¿no? O sea, los plantean como socialdemócratas y progresistas. Entonces, en este contexto, digamos, por el lado de del lado del occidente, de la OTAN, ¿sí? Se está dando este proceso, y casi todos apoyando las medidas de la OTAN. Entonces, creo que sí es muy, muy grave el proceso que se está dando en Europa, el aglutinamiento, ya no de los conservadores o de la derecha, sino de la ultra, y que están apoyando la posición de la OTAN, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas tan increíbles que Zelensky planteó su ingreso rápido a la OTAN, y los de la OTAN le dijeron no, es decir, hay que hacer un proceso, pero efectivamente te vamos a apoyar con armas, ¿sí? Entonces y el proceso que se está dando es interesante, lo del referéndum. Creo que esa parte, o sea, deberían de sentarse a negociar. Bueno, eso, donde se ganó el referéndum, posiciones rusas, en caso de que haya ucranianos ahí que se quieran ir a Ucrania, pues debe de haber mecanismos para facilitar la salida de esos territorios de los que siguen estando con la OTAN, con Ucrania, y que permita ver una salida a corto plazo. Es decir, la salida a corto plazo no se ve. Entonces, es muy, muy grave, y por eso sí es importante que América Latina tenga una posición clara y que de avanzada como la de México con relación a la guerra. Nos va a pegar a todos, es decir, de manera muy, muy fuerte este escalamiento. Gracias, maestro. Pues sin duda alguna ya nos diste toda una plática de política económica o geopolítica y de una posición internacional, cómo se viene dibujando esta situación que no se quiere entender como una guerra o como una invasión, y que muchos piensan que la postura de México no es adecuada, y sin embargo los países subdesarrollados o de tercer mundo están avalándola en su totalidad, y además los discursos planteados por diferentes naciones. Maestro Sotelo. Es evidente también que, sí, estoy de acuerdo en lo fundamental con el maestro Indalecio, ¿no? Pero también es cierto pues que hay una guerra de ¿cómo se llama? Publicitaria, una guerra, ¿cómo le llama? Mediática, ¿no? Es una guerra mediática en el sentido de que uno dice, la mayor parte de los medios prooccidentales están en contra de Rusia. La televisión rusa ya la censuraron en Inglaterra, la censuraron en Alemania. El canal SRT, muy bueno por cierto, yo lo tenía en Megacable, ¿no? Me pasé a Total Play y ya no está ahí la televisión rusa, porque ahí escuchaba la versión rusa. Entonces, en esta guerra propagandística, pues es difícil conocer bien todo, ¿no? Pero yo creo que sí hay elementos que pueden darnos una indicación de lo que está pasando. Yo creo que es más complejo de ser prorruso simplemente, o prosoviético, o proeuropeo. No, es muy complejo. Ayer en el meeting que hubo en Moscú, fue una celebración encabezada por Putin,
celebrando el resultado del referéndum, donde de ser así, de ser cierto, pareciera que ya la frontera se delimitó. Obviamente no somos tan ingenuos de pensar que el referéndum fue puro y santo, pero no hay que perder de vista pues, que esa región de Donetsk, ¿cómo se pronuncia? Donetsk, donde está, son los ucranianos que están, son los filo-rusos, pues, los amigos de Rusia. ¿Por qué? Porque ellos son cristianos ortodoxos, no son cristianos católicos, como los que predominan en Polonia. Polonia es un país ferozmente católico. Por esa razón el Papa Karol Wojtyła pudo, y lamentablemente Lech Walesa pudieron intervenir. El factor religión es fundamental. No tiene ningún fondo. ¿Por qué cayó el socialismo en Polonia? Por la influencia de la Iglesia Católica, con la alianza de Lech Walesa, lamentablemente un líder obrero, con el Papa Wojtyła, origen católico, que ahí realmente fue una catástrofe, porque ahí no resultó favorable la clase obrera. ¿Otra quién predomina en Polonia? El fascismo, los grupos fascistas en Polonia. Entonces, ese referéndum, de ser así, pareciera que ya Rusia pareciera que no le interesa apropiarse de toda Ucrania. Él le interesa a Rusia. Sí, efectivamente, Putin dijo no estamos tratando de revivir la Unión Soviética, eso lo dijo claro. Vi una parte del discurso ahí. No estamos tratando de volver al socialismo, queremos simplemente proteger nuestras fronteras. ¿Y eso qué? Es lo más normal del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Pues que después de la caída de la URSS se quisieron agandallar, se agandallaron. Gorbachev fue muy débil en ese aspecto, claro, no estaba en condiciones, ¿no? Ahora, hablando de Gorbachev, que murió hace unas semanas, pues quedó Rusia realmente en una situación de mucha debilidad, Todos los Balcanes, toda esa región. Ahorita estoy leyendo la biografía del general Tito, mariscal Tito. Eso le consta a Sinar. No, fascinante toda la complejidad del mariscal Tito, que nunca se habla de él casi. Pues conocemos de Stalin, de Trotsky, de Dimitrov, de todo ello, pero el mariscal Tito no. ¿Cómo fue tan complejo toda la situación geopolítica? El mariscal Tito, Yugoslavia fue fundada en 1918, porque siempre ha habido una compleja relación entre Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia, Croacia, los países. Cuando Tito logró controlar Yugoslavia, fundada en 1918 como Estado Nacional, estuvo perfecto Yugoslavia, con Tito. Un gobierno que no era de Stalin. Tito tuvo diferencias con Stalin muy fuertes. ¿Por qué? Porque también Tito era un estadista. No, si permito que Stalin... No, él protegió las fronteras de Yugoslavia. Porque voy a hacer algunos comentarios así de paso para ir al corazón del asunto. Mientras permítanme, como dicen los marxistas, como el maestro Guadalupe, un rodeo. Leyendo esto, te das cuenta, pues, que es tan complejo, y sobre todo los Balcanes. Los Balcanes son una zona explosiva, muy compleja. Tito lo resolvió, estuvo mucho tiempo, y se le llevaban los cristianos con los musulmanes, convivían los cristianos ortodoxos con los cristianos. Pero ¿qué pasa? Muere Tito, y entonces Tito muy respetado. A su funeral dicen que nunca ha pasado que vayan todos los personajes más importantes del mundo, hasta la reina Isabel fue el funeral, todos los presidentes del mundo, porque Tito, él fundó el movimiento No Alineados. Él fundó ese movimiento que tuvo mucha influencia a nivel internacional y estuvo todo bien, pero cae la Unión Soviética no cayó nada más, porque sí, ya se veía venir, pero también hubo mano negra, pues, ¿no? La alianza de Reagan con Thatcher, con el Papa Wojtyła. Miren, yo soy católico, pero si alguien desearía que estuviera en el infierno, sería Karol Wojtyła, que me perdone. ¿Cómo nos hizo daño el socialismo el Papa Karol Wojtyła? ¿Por qué? Porque él como católico pues odiaba el comunismo. Y aparte la influencia de Rusia en Polonia no fue un paraíso la presencia de Rusia en Polonia. Polonia que cuando vino la invasión, cuando fue el pacto de 1939, von Ribbentrop y Molotov, Stalin quiso ganar tiempo y lo ganó. Cuando se hace la alianza del 39, fue fatal para el movimiento comunista porque, hijo, la alianza del movimiento comunista de Rusia
Fue muy desmoralizador, pero ganó tiempo Stalin. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué hizo Stalin? No, pues, tú te quedas con una parte de Polonia, Hitler, y yo me quedo con otra parte de Polonia. ¿Para qué? Para proteger las fronteras, porque Stalin, mira, tendría los efectos que fuera Stalin, pero sabía la defensa, el problema de la defensa. El asunto de Berlín, el muro de Berlín, no fue porque fueran malos los rusos. Querían una frontera segura, siempre Alemania. ¿Qué pasó con en la época de medieval? Los caballeros teutones, siempre invadiendo a Rusia, empezando por Kiev. Kiev, que es el corazón de Rusia, ahí nace Rusia, la gran Rus, del famoso, del emperador Iván el Terrible, empezó precisamente en Ucrania, en la parte esa, Kiev, la gran Rus empezó ahí. De ahí también, ahí nació Khrushchev. No, Stalin nació en Georgia, pero gran parte es un parte del país estratégico para la frontera de Rusia. Entonces, veámoslo en el aspecto geopolítico. Bueno, no pretendo ser un experto, pero he leído últimamente bastante al respecto, para no irme con la finta de mi simpatía por Rusia. Yo simpatizo con Rusia, pero tampoco pienso ser un ingenuo. No, estoy documentándome. Y veo que la situación geopolítica es muy compleja y creo que Putin no es precisamente alguien que corresponde a su apellido. No, Putin es apoyado por un sector. Sí, ahorita la propaganda, que los rusos, manifestaciones en contra de Putin, que Putin, se están inmigrando miles de rusos porque sacó el decreto de que va a haber 300.000 conscriptos, reclutamiento. No, pues es una guerra mediática. Pero lo que hizo Putin fue, ¿saben qué? Ya aquí parece que está delineada la frontera con ese referéndum. Por mi parte ahí la dejo. Pero para asegurar que no se van a volver a atrever, voy a controlar. ¿Qué haces cuando tomas un territorio? Cuidar. ¿Qué hacía Alejandro Magno? ¿Qué hizo Julio César en las Galias? ¿Qué hizo cualquier general que controle una región? Pues dejas un ejército. Entonces, señores, para que no sea el ejército regular solamente el que controle esta nueva frontera, esta nueva región de Rusia, pues no, vamos a tener la presencia de Rusia, pues, controla, no derrotas un ejército, el problema es continuar. Y entonces es la frontera que parece que históricamente le corresponde a Rusia, históricamente. No es por el socialismo, no es porque... No, para asegurar la frontera. Pues. Entonces pareciera que en el mitin de ayer lo dejó claro Putin, pareciera, ¿no? Lo estuve escuchando. No, señores, ya es lo que queríamos. La parte esa que nos corresponde. Había en 1900, no, ¿cuándo fue la ocupación de Odessa? 1994, bueno. Luego fue esta última de la región del Donetsk. Bueno, señores, hasta ahí queremos llegar. No vamos a invadir otra parte de Ucrania, con todo el escándalo que están armando Europa. El otro día Jalife hizo léanlo, muy interesante. No sé cómo pude entrar, porque yo no entiendo esa cosa rara del hombre blanco. Entré. La conferencia de Jalife es excelente. ¿Cómo la que está perdiendo a Rusia? Europa. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? No, que las energías verdes, que las energías, todo eso, no. Con esto que pasó, con el problema de suministro ahora de Rusia, que está siendo afectado Alemania y muchos países de Europa. ¿Qué van a hacer? Regresar al carbón. Es lo que dice Jalife. Jalife con su tono sardónico, me divertía mucho cómo se burla de Europa. Y ciertamente, como decía el maestro D'Alessio, están regresando el nazismo. En Italia, no tanto como en Francia, pero en Francia al mismo tiempo está regresando la izquierda. Francia insumista ahora tiene control del Parlamento. Mi amigo, tengo un amigo en Francia insumís, y ya tiene mayoría en el Parlamento. Le Pen también subió. Actualmente Macron sigue siendo presidente, pero no tiene control del Parlamento. Gracias a Dios que en Francia está el equilibrio, pero en Alemania están ganando los neonazis. España, Italia, en Inglaterra, la nueva primera ministra también tiene tendencias nazis. Ayer platicaba conmigo sobre eso, yo no sabía, él fue a Europa hace unos años. Oye, papá, pero ¿a poco no sabías? Dice, yo cuando fui a Alemania, en el tour, me dijeron, no se les ocurre hablar mal de Hitler, ¿eh? A ver, ¿cómo está eso? No me habían dicho. Sí, nos pidieron que no habláramos nada de Hitler. Pero son turistas, estudiantes. Pero eso nos indicaron, mi hijo no sabe nada de turismo. ¿Para qué? Porque se molestan los alemanes si hablan mal de Hitler. ¡Ay, fregado! ¡Ay, entonces! Como los panistas. Entonces, ¿qué pasa? Panazis. Que Rusia pues tiene temor del regreso de los teutones, los caballeros teutones que siempre han querido... ¿Por qué? Porque Alemania no tiene suficiente trigo.
no tiene suficientes recursos energéticos. ¿Por qué quiso invadir Rusia Hitler? No porque le cayera mal Stalin, porque quería los pozos petroleros. Pues Alemania no tiene energía propia petrolífera, tiene mucho carbón y lo están utilizando ahorita. Va a ser una catástrofe para toda la política de reducir las energías limpias. Jalife se burla, pero sabroso, Jalife se está burlando de todo eso. Y económicamente va a provocar está provocando de hecho toda una situación muy compleja, que nos está pegando aquí directamente. Bueno, parece que el programa geopolítico es así, ¿no? Más o menos, a grandes rasgos, no me voy a meter en los detalles, ¿no? Pero me sirvió mucho la lectura del libro de Tito, que lo compré por casualidad. Toda la difícil relación con los Balcanes. ¿Qué hizo Clinton? Fue un error que le reclamó George Kennan. George Kennan era el cerebro estratégico de Estados Unidos. Fue un error haber desbaratado Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito. Fue un error terrible. Van a ver los problemas que van a venir con haber desbaratado Yugoslavia. Y van a ver, y miren todo el desastre que hay en los Balcanes. ¿Qué provocó la guerra mundial, la primera? El asesinato en Sarajevo del heredero del reino austrohúngaro. Es una zona muy compleja, muy complicada. Entonces Rusia no, señor, no. Rusia tiene su proyecto económico. Es un país, no dice que es capitalista, no lo dice Putin, pero tampoco. Pero es una potencia, pues. ¿Sí? No, que no tiene el poder económico de los Estados Unidos. Sí, pues sí, pero quiere tenerlo. Pues sí, ¿cómo va a tener estabilidad económica? Pues buscando tener tu frontera segura, tener tu sistema político bien estable. No, pues sí, te quedan problemas, va a haber problemas. Yo creo que Putin calculó, yo creo, pienso. Será Putin, como dicen algunos, pero es un hombre de Estado, muy inteligente. Bueno, parece que estoy defendiendo a Rusia, no me hagan caso. Estoy analizando los factores. Pero bueno, en cuanto a la propuesta de Obrador, muy buena, muy buena, muy buena. Pero dicen algunos expertos, también he estado escuchándolos. No, muy buena, todo el mundo felicitando a Obrador. El problema, dicen, y parece que, mira, la ONU es el reflejo del poder. ¿Sí? El reflejo del poder mundial, pues. ¿Quiénes dominan ahí? Pues sí. Entonces México es un país chiquitito que no lo ve, sí, a lo mejor qué bueno que votaron muchos países, pero como no lo ven como parte de los países que predominan en la ONU por el poder militar, entonces algunos expertos dicen, sí, pero México sí, la doctrina Estrada, muy bonita, toda la cosa, pero México pues no es una potencia mundial, entonces lo más probable es que quede como algo simbólico, pero qué bueno como que sea simbólico, ¿no? Y Ebrard creo que está haciendo un montón. Por eso hay que lanzarlo como candidato. No, yo todavía no. Voy a esperar a que decía el jefe al respecto. Entonces sí, pero es muy interesante lo que está pasando. Pero veámoslo con ojos críticos, no lo veamos con la finta de lo que dice Televisa, lo que dice Carmen. No, Aristegui no se mete mucho. La que se está metiendo es muchos milenios. Hoy ya pareciera que va a caer Putin, ya pareciera que viene el fin. No, busquemos, como dice el maestro, analizar todos los factores, ¿no? Geopolíticos, todos los aspectos étnicos, religiosos. Y analicemos bien todo eso, ¿no? Una exhortación. No van a creer que estoy con Putin, ¿eh? Además yo creo que de esto, para ir cerrando, creo que va a faltar un tema donde analicemos la doctrina Tobar, que pues él nace en Honduras y da un planteamiento político de Tobar, de Carlos Tobar, y entonces después viene, sí, y después viene otra pues prácticamente de Genaro Estrada. Y después la que quieren empatar o decir que supera a la política de Genaro Estrada es lo de Castañeda, de Vicente Fox. Y aquí sí me dio risa cuando vi la comparativa. Pero creo que sí da para ese tema y para más. Maestro Guadalupe, para ir cerrando. Sí, bueno, ya vemos aquí, compañeros, que esta mesa de izquierda es bien plural. Tenemos a prosoviéticos, a trotskistas, a guevaristas, a Carlos Mariátegui, aquí el compañero. Bueno, creo que lo fundamental, y creo que donde coincide todo este aspecto de la mesa, de algo bien importante que hace ver el maestro Sotelo y el maestro Indalecio en relación a las repercusiones que va a tener esta guerra. Es decir, cuando hablamos de balcanizar, en el caso de Yugoslavia, fue una guerra étnica, religiosa y también territorial.
Y lo que hoy vemos es que efectivamente hay un reacomodo del capitalismo mundial y que efectivamente también Rusia en su derecho está protegiendo sus fronteras y que Estados Unidos con la OTAN pues quiere avasallar a todo el mundo y no había contrapesos. Sin embargo, yo retomo más bien este aspecto que de las repercusiones, porque sí hay una crisis energética, hay una recesión económica que va a tener impacto en todo el mundo y que efectivamente abre esta posibilidad, bueno, lo vemos todavía un poco lejano, del llamado que hace el gobierno mexicano a dar una salida pacífica y también la crítica que hace López Obrador, que me parece muy justa, no solamente porque no hay representación en el Consejo de Seguridad y no hay una representación democrática, sino que hoy vemos cómo los países hegemónicos que tienen gran poder económico y político son los que deciden en el mundo. Creo que había que replantear este esquema de organización de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, a mí me parece que la propuesta que hace el gobierno en el contexto actual es válida y que efectivamente había que empujar, sobre todo porque también los países de la periferia, los países subdesarrollados, hoy han sido olvidados. Ya lo decía el otro día el maestro Indalecio y el propio maestro Sotelo, cuando se criticaba el gobierno de AMLO al gobierno de Biden, como por ejemplo priorizaba dar apoyo en términos materiales belicistas al gobierno de Ucrania, que dar apoyos a países latinoamericanos para programas de desarrollo social. Es decir, ahí están sus prioridades. Es decir, la maquinaria del desarrollo del capitalismo occidental se basa en la política de las armas. Y creo que efectivamente el experimento es Ucrania, pero además detrás de eso está la hegemonía del mercado mundial. Entonces, me parece que, como decía acertadamente el maestro Indalecio, en medio de todo, pues, digo, tampoco vamos a esconderlo, están los pueblos que están siendo, pues de alguna manera, los que sufren las consecuencias de la guerra. Y entonces, me parece fundamentalmente que también hay una gran embestida de los grupos de la derecha y conservadores que critican a AMLO, pero finalmente pues estamos en la globalización y qué bueno que el gobierno mexicano tiene presencia desde una perspectiva no pragmática, sino fundamentalmente respetando el mandato constitucional de no a la guerra y salida pacífica de los conflictos. Gracias, maestro Guadalupe. Maestro Indalecio, para ir cerrando. Sí, yo creo que decir de lo que comenta el licenciado Guadalupe, Palestina y el maestro Sotelo, creo que nadie se atreve, o sea, de alguna manera Obrador cuando dice la ONU es un florero, efectivamente, y es más que un florero, ¿no? Y además es un florero vacío, es decir, creo que es muy importante. Y yo, digamos, yendo más para allá, hay que repensar los nuevos organismos. La ONU viene después de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN igual. ¿Cuándo estamos en un nuevo concierto? Es decir, en un nuevo concierto donde ya no funciona la ONU y desde mi punto de vista la OTAN tampoco, o la OEA, pero también en términos de que la OTAN está muy claro que responde fundamentalmente a los intereses de Estados Unidos. Es decir, y bueno, y las élites europeas, y que los están llevando a un camino donde no está muy claro el futuro. Es decir, que creo que es muy grave, muy grave, porque en esto efectivamente, como dice Andrés Manuel López Obrador, quienes pagan los platos son los pueblos. Es decir, ya viene el invierno en Europa y están saboteando digamos, los pocos ductos que van hacia Europa, que llevan el gas ruso a algunas partes de Europa. Entonces es gravísimo el asunto y yo creo que hay que repensar en un nuevo orden mundial donde, por cierto, no hay que olvidarnos,
la tensión que existe en el Pacífico entre Estados Unidos y China, ¿no? Es decir, hay otro frente ahí donde otro ingrediente que hace mucho más inestable, ¿sí?, digamos, el funcionamiento dentro de la misma lógica capitalista. Y yo recuerdo, hay un libro de Soros, que incluso una de las tesis es: lo más peligroso en el capitalismo son los propios capitalistas. Es decir, se puede, en este proceso donde hay mucha confusión, donde las instituciones no sirven, es decir, imagínense el Parlamento Europeo, ¿para qué sirve? Pues para nada. En fin, todos esos organismos que funcionaron en un periodo, ahora tienen que ser oxigenados, ser transformados, cambiados, y efectivamente no estamos hablando de un nuevo orden socialista, no, eso es otro asunto, sino dentro del capitalismo, que efectivamente no nos lleve a este tipo de enfrentamientos que están ahí latentes, y que pueden llevar efectivamente a algo que después las mismas élites, los mismos multinacionales se van a repetir. Así es. Para cerrar, maestro Sotelo. Bueno, ya creo que lo fundamental, bueno, aquí no se trata de concluir, ¿no? Digo, no que nosotros poder. concluyera la guerra y estuviera. No, estamos emitiendo algunas impresiones personales, no hay una conclusión, vaya, ¿no? Pero creo que está interesante el tema, yo creo que vamos a tener que estarlo observando, porque ahí no creo que esté la guerra mundial, como dicen ahí. El Papa dice que dijo eso. Sí, porque le han de haber quitado hostias. Ah, claro, el Papa seguramente está preocupado, aunque el Papa no es tan reaccionario como era Wojtyla, Papa Francisco, pero pienso que él debe, obviamente como jefe de Iglesia Católica, debe manifestar siempre esta preocupación. Seguramente ahí lo veían como territorio católico, ahora va a ser territorio de la Iglesia Ortodoxa rusa, a lo mejor fue lo que me le gustó, pero el Papa Francisco creo que no. ¿Van a tener otro Papa? Yo creo que en lo fundamental es un Papa decente, en lo fundamental, ¿no? Pero los que están exacerbando mucho son los halcones del Pentágono. No, hay que seguir apoyando. Y lo peligroso es que estén exhortando a que ya se pase Ucrania a la OTAN. Eso hay que darle seguimiento, ¿no? Porque acuérdense, está muy cerquita Finlandia. Finlandia está pegado a la URSS, a Rusia. Cuando Stalin invadió Finlandia era cuando ya veía que se venía el conflicto. Invadió Finlandia, Stalin lo ocupó un rato para seguridad. Una parte importante de Finlandia. Pues, si Finlandia anda jugando, coqueteando, parece que ya quiere su adhesión a la OTAN, y otros países como Lituania, los países del Báltico, Letonia, Estonia, todas las regiones, si caen en la tentación de la OTAN, o la OTAN como se diga, pues sí, es un tablero peligroso. Pero como dice el maestro Indalecio, pues también está la otra situación. Los chinos no están apoyando a Biden, no están apoyando esta política. Por eso a lo mejor hasta resulta conveniente que gane Trump en una de esas. Trump está loco, pero no es tan brutalmente bruto, no es tan burdo como Biden. Los republicanos siempre han sido más sensatos en ese aspecto, ¿no? No Trump, el Partido Republicano, que siempre ha tenido sus barajas más claras. Entonces, es lo que hay que preocuparse. Yo no creo que una confederación mundial a corto plazo. Los capitalistas quieren terreno, quieren ganancias, y siempre ha pasado que la experiencia de las guerras termina por ser catastrófico. Sí, efectivamente son irresponsables, pero de ahí es donde debe intervenir ahí bien la ONU, pero la ONU hay que cambiarla, la OTAN hay que cambiarla, todas las naciones mundiales. Ahí yo creo que es importante el proyecto Obrador, ¿no? Bueno, maestro Guadalupe. Sí, bueno, este tema bien interesante que ya vieron los compañeros, hasta creo que ya se les quitó el sueño. Es que, es decir, yo creo que había que, yo sí llamo a que después podamos tener un debate. ¿Qué ha pasado realmente hoy con la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Creo que efectivamente la glasnost, la perestroika que impulsó Gorbachev,
adelantó muchas situaciones y de alguna manera esta apertura, sobre todo económica, hizo que muchos avances de la Unión Soviética se vinieran, hubiera retrocesos, y que esta política de mercado fue avanzando y que finalmente hoy tengamos una Rusia que efectivamente está en esa perspectiva de tener la hegemonía en Europa, sobre todo en Europa, pero hoy estamos ante yo diría, a una nueva reconformación o una nueva forma de disputar el mercado a nivel global. Es decir, hoy con el conflicto se aceleran las relaciones económicas, sobre todo de Rusia con países orientales, con países asiáticos, con la India, con Pakistán, con la propia China, que están haciendo un gran contrapeso económico al poder económico que tiene, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea o el propio poder de Estados Unidos. Eso sí es una realidad. Hay una disputa, yo diría, en este momento, que se manifiesta, si bien es cierto, con la guerra Rusia-Ucrania, es una lucha también por el mercado. Bueno, por otro lado, a mí me parece que el tema que aquí tocó Indalecio se me hace sumamente importante, sobre todo si vemos cómo se han desencadenado las luchas bélicas a nivel global. Por ejemplo, efectivamente cuando Stalin derrota a las fuerzas hitlerianas en Moscú, es en invierno. Y creo que esta variable va a jugar un papel importante, porque yo creo que ambos contendientes, Rusia y Ucrania, sí va a haber una situación muy grave en términos de las repercusiones del control militar que va teniendo Rusia, porque creo que ahora sí Rusia va en serio de lo que puede pasar en Ucrania. Y me parece que ahí la estrategia del presidente de Ucrania no ha medido. Pero por otro lado también vemos esta estrategia de Occidente, del Pacto de Varsovia, de darle todas las armas que sean necesarias a Ucrania, y entonces vemos cómo el conflicto se está agudizando y sí es de SOS, y que creo que ahí la propuesta de México es válida en términos del conflicto, de lo que puede desencadenarse. Yo coincido también con el maestro Sotelo, con todos los que están en esta mesa. Es muy difícil que los tambores de la guerra nuclear estén, pero también es un escenario catastrófico que está ahí presente, ¿no? Maestro Indalecio. Bueno, solo para cerrar, y decir, llamar la atención con relación a la información con la que nos vamos haciendo de la radio, televisión y de los medios escritos. Porque hay una inclinación muy clara y me llamó mucho la atención, digamos, hay que buscar otras rutas de información, digamos, para tener un criterio mucho más claro, más objetivo, crítico. En una ocasión leí una declaración de Zelensky, el presidente de Ucrania, y me llamó mucho la atención hacia dónde va el asunto. Más o menos textual dijo que la responsabilidad de la reconstrucción de Ucrania recaía en el mundo democrático. Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, la propuesta que hizo López Obrador, luego Zelensky, dijeron son prorrusos, la descalificaron. Entonces hay que tener mucho cuidado porque para ellos el mundo democrático está luchando en contra de los rusos. Y creo que eso es maniqueo, eso no es posible, y nos los van a tratar de estar inyectando en el consciente, en el inconsciente constantemente. Es decir, es una orquesta a nivel internacional que tocan el mismo tono. Ya.
Bien, como nos dimos cuenta, 4 regiones son las que se adhieren a Rusia. Ucrania tiene prácticamente, México tiene varios ucranianos aquí de refugiados, al igual que de diferentes países, y la apertura de la clase política internacional con pues con Marcelo Ebrard creo que ha estado bastante bien, y la posición de México en la ONU sigue dando mucho de qué hablar. Va a seguir adelante. Creo que esta situación es como, yo no comparto muchas cosas de Alfonso Reyes Heroles, pero sin embargo él decía que de las ideas fecundas, que más allá de la intención de su autor, las que alcanzan el desarrollo son las mejores. Y creo que esto se refería precisamente en 1967 con la política de Genaro Estrada. Oiga, una pregunta, hace rato hablabas de que era una política de Honduras, ¿de quién hablabas? De Carlos Tobar. A ver, ¿cómo está eso? Carlos Tobar planteaba un asunto de cómo se da el reconocimiento de los estados, que tenían que pedir permiso a las demás naciones y no reconocían las políticas que vinieran de una revolución. ¿Es una doctrina de Honduras? Es una doctrina. ¿De Honduras? Sí. Está bien. Coincide con la política de alguna manera nuestra. Bueno, gracias, amigo director. Estamos contigo, no estás solo. Y todos contra la Inquisición Nacional Electoral. Vamos a derrotarla. Me solidarizo. En todo caso nos comprometemos con el maestro Aguilar a llevarle cigarros y café. Claro, la orden. Si en caso de que el INE salga vacío, le llevaremos nuestros cigarritos y copia del programa. Y copia del programa para que tenga con qué distraerse. Saludos, Dianita.